Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu Hola, voz. mis queridos hermanos y amigos. En esta oportunidad vamos a continuar con las evidencias que respaldan el relato bíblico acerca de la era patriarcal. En la anterior oportunidad habíamos hablado de las evidencias externas que encontramos, es decir, evidencias en las culturas que fueron contemporáneas con los patriarcas. Habíamos hablado de los sumerios y también habíamos hablado de los egipcios. En esta oportunidad nos vamos a enfocar básicamente en las evidencias internas que encontramos en la propia Biblia, pero también en la cultura judía. A esto le vamos a denominar nosotros las evidencias internas. Bueno, vamos a comenzar mencionando seis lugares que están mencionados en la palabra del Señor, pero que de alguna manera nos dan una evidencia de la exactitud del relato bíblico. Vamos a comenzar mencionando un lugar que tiene por nombre Peniel. Peniel significa rostro de Dios. Es el lugar en donde Jacob tuvo un encuentro con el ángel del Señor. Esto está registrado en Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 30. Dice que durante toda la noche peleó Jacob con el ángel, con un ángel, y ahí justamente fue cuando el ángel del Señor le cambió el nombre por Israel. Bueno, ese lugar se llama Peniel, pero Peniel en la actualidad está relacionado con una ciudad que se llama Tulul et Dahab, que se encuentra a 16 kilómetros de una ciudad que se llama As-Salt, y esto está ubicado en el país de Jordania. Esto forma parte del territorio como le conocemos como Transjordania. Lo mismo también podemos decir de Mahanaim. Mahanaim también se encuentra en Transjordania, y Mahanaim significa campamento de Dios. Esto también está relacionado con la vida de Jacob, y es que resulta que Jacob en aquel momento se había encontrado con un campamento de ángeles, una multitud. Es por eso que le puso el nombre de campamento de Dios. Esto está registrado en Génesis capítulo 32, versículos 1 y 2. Algunos identifican a este lugar Mahanaim con la actual ciudad de Kivet Menec, o simplemente Mina, que está a 19 kilómetros al norte del Jaboc. También está ubicado en el país de Jordania. Bueno, mencionemos ahora otras ciudades que también están mencionadas en la era patriarcal, como por ejemplo la ciudad de Beerseba. La ciudad de Beerseba es una ciudad que está bastante conectada con los patriarcas, y es que el que lo fundó vendría a ser el propio Abraham. El lugar se llama, o el lugar de Beerseba significa pozo del juramento o pozo de 7. Es el lugar en el que Abraham hizo un pacto entre él y Abimelech, el rey de esa región. Actualmente esa ciudad existe y está ubicado en Israel. Esta ciudad actualmente tiene alrededor de 250,000 habitantes. Viene a ser una de las ciudades más antiguas que todavía están en pie. Otra ciudad que podemos mencionar es Betel. Como nosotros recordamos, este nombre le puso Jacob al lugar en el que Dios se le apareció en sueños, y el significado de Betel es casa de Dios.
Bueno, esto está registrado en Génesis capítulo 28, versículos del 13 al 20. Actualmente pertenece a Cisjordania, que como sabemos es un lugar que no le pertenece a ningún país, pero forma parte de los territorios palestinos. Es decir, los musulmanes son los que tienen el control de ese territorio. Ellos le cambiaron el nombre por Beitín, pero se refiere a la antigua Betel. Bueno, otro lugar que queremos mencionar es el famoso Monte Moriah. Si leemos Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 13, nos daremos cuenta que en esa oportunidad o en ese lugar, Dios le había pedido a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Finalmente, como sabemos, no se llegó a concretar este famoso sacrificio, pero este monte Moriah sería el lugar en el que finalmente se construyó el templo en Jerusalén, el cual, por supuesto, como sabemos, hoy en día todavía sigue en pie. Entonces, por el momento tenemos 5 lugares, pero quizás el lugar más conocido y el lugar más venerado vendría a ser la cueva que compró Abraham en Macpela, en Hebrón. Bueno, resulta que si nosotros leemos Génesis capítulo 23, versículos del 16 al 18, nos daremos cuenta que Abraham compró ese lugar por 400 siclos de plata, pero lo compró con un propósito. El propósito de Abraham era enterrar a su esposa Sara, que había fallecido. Entonces él necesitaba un lugar en donde enterrar. Finalmente compró ese lugar y ahí quedó enterrada. Pero el punto es que vemos que posteriormente tanto Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y la misma Lea también estaban enterrados en ese mismo lugar. Y esto está registrado en el libro de Génesis, capítulo 49, versículos 29 al 31. Según este pasaje, la última voluntad de Jacob fue que después que él muriera, llevaran sus restos precisamente a enterrarlos en este lugar, en la cueva del campo de Macpela. Bueno, este lugar en la actualidad todavía existe, está en pie, y este es uno de los lugares más venerados, tanto por musulmanes, porque recordemos que Abraham es padre de Ismael, de donde vienen justamente los musulmanes. Abraham es padre de Isaac, de donde descienden, por supuesto, los israelitas. De ahí que este lugar es venerado por musulmanes y por judíos, pero también, por supuesto, por cristianos. Este lugar se ha mantenido como lugar de veneración durante más de 2000 años. Más o menos, para tener una idea, hacia el año 1188, Saladino, que era un gobernante islámico, construyó una mezquita. Actualmente la mezquita, por supuesto, todavía existe, pero en las bases de esa mezquita está la cueva en donde están enterrados los cuerpos, como habíamos mencionado, de Abraham, de Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Entonces, esta es una evidencia bastante fuerte a favor de la historicidad del relato bíblico de la era patriarcal. Bueno, ¿qué otros datos más podríamos obtener de la misma Biblia? Es decir, sin ir a otra fuente, ¿qué es lo que nos dice la Biblia para que nosotros podamos creer que realmente está diciendo la verdad, que realmente son historias que sí se pueden creer? Bueno,
Otro argumento que nos permite pensar que realmente se trata de relatos verídicos que sucedieron efectivamente es que en la Biblia nosotros encontramos que estos relatos no son relatos mitológicos o sobrenaturales en extremo. Por ejemplo, recordemos cómo es que Abraham prosperó. Abraham prosperó gracias a su esfuerzo, gracias a su tenacidad. No es que Abraham de pronto sembró una semilla y de pronto comenzaron a crecer monedas de oro. O como por ejemplo el caso de los romanos. Roma fue fundada, como sabemos, por una pareja de hermanos, Rómulo y Remo. Pero dice que estos niños fueron amamantados por una loba. Eso sí son cuentos mitológicos, pero en cambio los relatos que nosotros encontramos en la era patriarcal son totalmente normales. En el caso, por ejemplo, de Isaac. Isaac nos dice la palabra del Señor que él tuvo que enfrentarse a la adversidad. ¿Cuál fue su fortuna? ¿Por qué es que prosperó Isaac? Isaac prosperó porque de pronto encontró pozos de agua. Pozos que eran, por supuesto, vitales para la existencia y para el cultivo de diferentes productos. Entonces, nosotros vemos que Isaac, por ejemplo, se esforzó bastante para prosperar. Lo mismo podemos decir del propio Jacob. Jacob se esforzó e inclusive dice ahí la palabra del Señor que trabajó duramente y gracias a eso él obtuvo, por supuesto, con la bendición de Dios, todo lo que él llegó a tener. Quizás uno de los relatos que podría de alguna manera sonarnos un poquito extraordinarios vendría a ser el relato acerca de José, que él interpretaba los sueños, pero debemos recordar que Dios es el que iluminaba a José para que él pudiera dar a conocer su interpretación. Por otro lado, no es que José solamente se hubiera dedicado a interpretar sueños, sino que él fue un hombre luchador, un hombre honrado, y como nosotros podemos ver en el relato bíblico, era un hombre de confianza. Entonces, el hecho de que la Biblia no nos esté hablando de relatos mitológicos, no nos esté hablando de hechos sobrenaturales en extremo, eso nos demuestra que lo que está registrado en la Biblia acerca de los patriarcas es absolutamente la verdad. No es como los detractores de la Biblia dicen que de pronto fueron historias inventadas por los judíos. Si hubieran sido historias inventadas, entonces de pronto a Abraham le hubieran llenado de poderes sobrenaturales, que si de pronto él sembraba una semilla, de pronto comenzaba a crecer un árbol con monedas de oro o monedas de plata o algo por el estilo, pero no encontramos nada de eso en los relatos de los patriarcas. Bueno, ¿qué otra cosa nos hace pensar de que realmente el relato bíblico se ajusta a la verdad? Que realmente es una evidencia de que efectivamente sucedió tal como la Biblia lo narra. Bueno, debemos de considerar que ni los patriarcas ni sus esposas fueron personas infalibles. Es decir, los patriarcas y sus esposas fueron personas propensas a la equivocación, fueron personas falibles. Por ejemplo, pongámonos a pensar en las esposas de los patriarcas. Pongámonos a pensar en Sara. Dice que Sara afligía grandemente a Agar y en una oportunidad le pidió a Abraham que echara de su casa tanto a Agar como a su hijo Ismael. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Rebeca?
Rebeca fue la que planeó prácticamente el engaño que Jacob hizo a su padre Isaac para recibir la bendición. En el caso de Raquel y Lea, fueron dos hermanas que estuvieron batallando por el amor de un hombre. En el caso específico de Raquel, Raquel dice que le robó los ídolos, unos terafines, a su padre Labán. El propio Abraham mintió, dice, en dos oportunidades, haciendo pasar a Sara por su hermana. Aunque Sara le pidió que echara de su casa tanto a Agar como a su hijo Ismael, pero sin embargo, Abraham fue el que echó de su casa tanto a Agar como a su propio hijo Ismael. En el caso de Jacob, vemos de que él estuvo propenso siempre a engañar con tal de sacar ventaja. Ni qué decir de los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob quizás fueron las personas más malas de esta época, hablando de los patriarcas, porque vemos que ellos tramaron la venganza por la deshonra de Dina y mataron a muchas personas. Pero lo más cruel que tal vez hicieron fue vender a su propio hermano José como esclavo. Entonces, en todo esto nosotros nos damos cuenta que los patriarcas no fueron personas infalibles. Todo lo contrario, fueron personas propensas al error. Esto nos muestra que el texto bíblico nos está contando la verdad, porque cuando de pronto nosotros queremos inventar alguna historia, lo que tratamos es de evitar justamente las cosas malas que nos pueden incomodar. Pero en este caso nosotros vemos que el texto bíblico se ajusta a lo que efectivamente sucedió. Pero fíjense, a través de esta historia de equivocaciones de los patriarcas, nosotros podemos sacar dos enseñanzas fundamentales. Por un lado, nos damos cuenta que los seres humanos somos personas falibles, propensas a la equivocación. Pero esto ya nos había dicho el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 8 al 9, dice así la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense en este texto bíblico, nos está diciendo el apóstol Juan, un hombre que ya era anciano, que nadie puede decir que no tiene pecado o que no tiene algún error en su vida. Quien tal hace es una persona mentirosa. Entonces, también nosotros estamos viendo a través de la vida de los patriarcas que ellos se equivocaron. Entonces, la primera enseñanza que estamos sacando es que todas las personas a nivel general somos propensas a caer en algún error, en alguna equivocación. Pero esto no significa de que nosotros tengamos licencia para pecar en lo absoluto, porque hay personas que, amparadas por lo que vemos los relatos en los patriarcas, vemos que Jacob, por ejemplo, tuvo 2 esposas y luego otras 2 concubinas. Pues hay algunos que quieren justificar y decir, bueno, yo creo que es lícito tener más de una mujer hoy en día, pero están completamente equivocados. Lo mismo también podríamos decir de mujeres que dicen, mira, Sara ordenaba a su esposo a Abraham, entonces yo también puedo ordenar. Pero miren lo que nos dice la palabra del Señor, solamente para citar 2 textos bíblicos. El primero de ellos, Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice así la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Otro pasaje que debemos de tomar en cuenta está en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2, dice:
Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. Entonces, a aquellos que de pronto están queriendo justificar una relación extramarital con lo que les sucedió a los patriarcas, pues están completamente equivocados, porque esa actitud, esa enseñanza que nosotros encontramos en los patriarcas pertenecía al Antiguo Testamento. Hoy en día vivimos bajo el Nuevo Testamento, y bajo el Nuevo Testamento cada persona, cada hombre debe tener una sola mujer, una sola esposa. Y ahora, para las esposas también hay una pequeña enseñanza a través de la vida de Sara. Esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice así en la Nueva Versión Internacional: así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y los llamaba a su Señor. Ustedes son hijas de ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor. Entonces, miren, si nosotros queremos sacar una enseñanza de la vida de Sara, pues tenemos que ver, dice que ella era una mujer sumisa a su esposo. Tanto era la sumisión de Sara que le llamaba no por su nombre a Abraham, sino le decía Señor. Pero a nivel general, nosotros debemos entender que no tenemos absolutamente licencia para pecar, y esto lo podemos ver claramente en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una cosa es pecar circunstancialmente, pero otra muy diferente es pecar deliberadamente. A aquellos que pecan deliberadamente, la palabra del Señor les dice que esas personas están dominadas por Satanás, por el diablo, porque aquel que es nacido de Dios no puede pecar deliberadamente. Otra cosa es que de pronto nosotros, por alguna circunstancia, caigamos en el error. Pues bien, hasta acá conviene hacer un resumen de las evidencias que hemos mostrado en este estudio. Recuerden, estamos examinando las evidencias internas que encontramos en la Biblia y también las evidencias que nosotros encontramos en la cultura judía. Bueno, hemos mencionado 3 evidencias hasta el momento. La primera de ellas son los lugares relacionados con los patriarcas, es decir, las ciudades que hemos mencionado, 6 en total. Por otro lado, hemos manifestado de que la Biblia nos presenta el relato de los patriarcas, pero no se tratan de relatos mitológicos, sino que se trata simplemente de relatos muy creíbles. Por otro lado, hemos visto de que no se trata de personas infalibles, sino que se trata de personas que de pronto cometieron errores, pero como habíamos visto la enseñanza, eso no nos da licencia para pecar. Vamos a mostrar una última evidencia, y a lo que nos estamos refiriendo es a los sufrimientos por los cuales tuvieron que pasar los patriarcas. Recordemos, en el caso de Abraham, él tuvo que pasar por lo menos por una hambruna, pero por muchas otras dificultades. En el caso de Isaac, dice que sus siervos cavaban un pozo, encontraban agua, venían sus enemigos y tapaban ese pozo. Entonces ahí vemos de que realmente Isaac lo pasó bastante mal.
Lo mismo podemos decir del mismo Jacob, que muchas veces fue engañado por su propio suegro Labán. Pero quizás la persona que más sufrió entre los patriarcas fue José. Realmente, cuando nosotros nos ponemos a pensar seriamente en las dificultades por las cuales tuvo que atravesar José, es realmente muy doloroso. Bueno, comencemos mencionando el hecho de que José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. Luego, cuando estuvo en Egipto, en la casa de Potifar, fue acusado injustamente, fue calumniado, y a partir de esa calumnia tuvo que ir a la cárcel. Cosas terribles que le pasaron, y recordemos, él era un joven, no era una persona adulta. Entonces nos imaginamos que el sufrimiento que experimentó José fue bastante grande. Pero en medio de esas circunstancias dolorosas, nosotros vemos que Dios estuvo en control de la situación. Y es como nosotros vemos también lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28, en la Nueva Versión Internacional, nos dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice que Dios dispone todas las cosas para el bien. Es decir, cualquier situación que a usted le acontezca, pero si usted realmente ama a Dios de todo corazón, todo eso va a ser a su favor. Todo eso va a ser para su bien. De manera personal, yo puedo decir que mi familia y yo hemos atravesado por muchas circunstancias difíciles. Pero aún en medio de todo eso, nosotros vemos que Dios estuvo en control de la situación, porque detrás de todas las cosas negativas que nos sucedieron, Dios tenía un plan, un propósito. Y cuando nosotros descubrimos el propósito, recién nos dimos cuenta que Dios permite que nosotros atravesemos por circunstancias negativas, pero para mostrarnos cosas mucho más extraordinarias. Y esta misma enseñanza que en este momento estamos expresando, también lo podemos ver en las propias palabras de José. Después de haber sido vendido, después de haber sido encarcelado y después de haber pasado por tanto dolor y tanto sufrimiento, la conclusión a la cual llegó José es algo muy bonito, y espero que usted también pueda meditar en estas palabras. Usted no se desanime, usted considere que Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Aún en medio de las circunstancias negativas, Dios tiene algo positivo por mostrarnos. Nosotros por el momento, cuando estamos atravesando por la dificultad, no sabemos qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Pero miren lo que dice José. Esto está registrado en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5, y en el capítulo 50, versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Después de pasar un tiempo, realmente José entendió el propósito de Dios. Y espero que Dios nos muestre cuál fue su propósito de esta situación difícil por la cual estamos atravesando. Que el Señor le bendiga ricamente en el lugar en donde se encuentre usted.
Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu